Bueno, gente, bienvenidos nuevamente a lo que es Colmillo Rockero. Tenemos en esta oportunidad lo que es el episodio número 11 ya de Colmillo Rockero. Para los que por ahí es la primera vez que tal vez nos vean, nos escuchen, esto es donde hablamos acerca del hard rock, heavy metal, ¿verdad? Siempre datos interesantes, historias, todo lo que se relacionado con eso. Y hoy tengo nuevamente aquí a mi compañero Juan Carlos. Así que, Juanca, ¿qué? ¿Cómo ha seguido esta semana? ¿Cómo va todo por allá? Es Andrés, aquí todo bien por dicha y ansiosos, ¿verdad? Ya varios días de que no grabamos, entonces sí, hoy tenemos un tema interesante, que este disco ahí, adelantando un poco, está un poco flojo, por así decirlo, pero igual ahí le sacamos algunos datos de lo que podemos encontrar, entonces para que estén atentos al programa. Exacto, exacto. Entonces, sí, la verdad está flojito, pero bueno, sin quemar mucho las informaciones, vamos a ir un toquecitico, un pelín a lo que es la introducción y ya empezamos con lo que es el programa como tal. Ok, Juanca, listo, ya le dimos a la intro, entonces vamos de una con el tema de hoy, que vamos a estar en ese caso haciendo nuestra participación con lo que es el disco de Technical Ecstasy. Entonces, por ahí, bueno, y empecemos con lo más natural, ¿no? Hablar de lo que es la información del, del disco. Por ahí vamos después a hablar con lo que es el, el tema de hoy. Entonces, bueno, un disco, como decía Juanca, por ahí bastante, ¿qué podemos decir? Un poco tradicional, tal vez. Un disco que realmente haya que escuchar ¿por qué? Por seguirle tal vez, ¿verdad? Lo que es la sintonía ahí a todos los discos que venimos escuchando. Entonces, pues bueno, lanzado lo que es el, déjenme ver el detalle, sería el 19 de junio del 25 de septiembre del 1976, que fue la fecha de lanzamiento ya oficial de este álbum. Fue grabado en lo que es junio del 76, por ahí el estudio es lo que hace la gran diferencia para que empiecen a ver por ahí lo que fue grabado en Miami, en Florida, en Criteria Studios. Tiene una, pues, longitud, ¿verdad? Lo largo del disco, el tiempo es cerca de 41 minutos. La disquera, pues, sigue siendo el mismo Vértigo para lo que es la distribución. Y, pues, bueno, fue certificado oro el 19 de junio del 97. La verdad no entiendo cómo, pero bueno, certificado oro. Y está arrancado en lo que es el puesto número 51 del Billboard 200, para que tengan por ahí una idea de los datos, algunos detalles ahí un pelín interesante. Así que, pues, empezando con eso, así sin quemar mucho el detalle, hablémonos un poquito más en general. A ver, Juanca, ¿qué hablar de las primeras canciones o en general qué le gustó de manera, pues, más general, ¿verdad? Sí, no, yo escuchando el disco, sinceramente, me decepcionó un poco, aunque también entiendo el contexto, ya yéndose a esa época, lo que estaba pasando a la banda, y uno puede entender ciertas situaciones que luego, ¿verdad? Que vamos a estar comentando en los próximos discos, de ciertos acontecimientos dentro de Black Sabbath, ya uno va entendiendo por qué se dieron ciertas cosas. Entonces ya uno ve en este disco que tanta experimentación, tantos inventos, como que ya no daba. Entonces para mí fue una decepción. Es como
al menos yo lo siento personalmente, que este disco fue como sacarlo como por sacar algo. No sé si me explico. Entonces, sí tiene sus canciones interesantes y uno lo escucha canción por canción, sí hay detalles por ahí que vale la pena eh, retomar e investigar. Sin embargo, al ser una banda de tanto renombre como Black Sabbath, sí, uno podría esperar un poquito más. Básicamente lo que siento yo con respecto a este disco. Sí, sí, la verdad es que yo concuerdo, la verdad es que pues sí, a veces creo que en este disco se da mucho, como decía usted, que es por nombre, ¿verdad? Que de hecho es una de las cosas que por lo menos a lo que estuvimos investigando y lo que pude ver yo dentro del pantalla del contexto es que pues, bueno, si ellos vienen del Sabotage, ¿no? De este álbum que pues no confía en nadie, que ya la disquera y todo ese problema legal que había, entonces pues no quieren a nadie en el estudio con quien no confíen y entonces no va a estar pues un productor que les ayude, como ya venía pasando. No hay absolutamente nadie más que se encargue de esto. Están de nuevo en Estados Unidos, en Miami. Está el punk saliendo pues en su apogeo. Viene lo que es todo el asunto del AOR, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo que en ese momento estaba muy, muy, muy fuerte, pegando ese tipo de sonido más suave. Y por ahí pues es algo que por ahí comentaban que tienen que adaptarse, ¿no? Que el sonido por ahí. Entonces, Ayumi es el que se encarga de la producción nuevamente y los demás se abrieron, como dicen por ahí, vulgarmente, lo dejaron completamente solo. En ocasiones previas, pues, habían hecho algunas colaboraciones y todo, obviamente la parte musical, pero me parece a mí, pues, bastante feo, ¿no? Que él se encargue de todo, 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 absolutamente todas las cosas, casi que componer y todo fue mucho recargado en él. Y de hecho, pues por ahí, de hecho, me encontré en algo interesante que decía Ayomi, que en la revista Guitar World del 92, que decía, grabamos el álbum en Miami y nadie se haría responsable por de la producción. Nadie quería traer una persona externa para que ayudara y que nadie quería que la banda lo produjera. Me lo dejaron todo a mí. Entonces, para que veamos, o sea, también, pues la vez anterior creo que lo hablábamos con el volumen 4 les podía salir un poquito tal vez, pero no es siempre que pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Que las cosas se apuntan y por guava les sale, digámoslo así, en, esa, en ese momento. Y para empeorarlo, tras de todo, me encontré otro detalle que pues en el contexto es bastante útil, que lo que era el manager, que pues, ¿verdad? En grabación tenían todo por separado, pero lo que era pues el manejo de gira y todo esto, era Don Arden, que era el manager en ese momento, pues empezó a pasar muchísimo más tiempos con otros grupos, en específico con Electric Light Orchestra, que en el 75 tenían el Face the Music, que fue el primer disco donde llegan a tener en los 10 primeros en Estados Unidos. Entonces, Black Sabbath estaba tratando de buscar un sonido diferente, tiene pues todo este tipo de contexto que no le ayuda en lo que es el sonido previo, ¿verdad? De su identidad, lo que estaban acostumbrados. Aquí ya se ve clarísimamente donde ya por lo menos, no solo ellos, otras bandas también empiezan a sufrir las consecuencias de la drogadicción de Ozzy Osbourne y compañía, porque realmente ya pues es increíble lo que pasa. Entonces por ahí, eso es más que todo, por ahí lo que quería pues empezar a hablar, ¿no? Que pues el contexto de esta parte, que es difícil a veces reinventarse después de no confiar en nadie, de toda esta situación que es pues algo compleja. Y para agregarle, por ejemplo, estaban en el estudio y los Eagles estaban grabando el álbum Hotel California en un estudio adyacente y mientras ellos grababan, pues varias veces lo que era de Eagles tuvieron que detener completamente la grabación al estar pues, en un estudio que digamos que colindaba, ¿verdad? Y se pasaba todo el sonido. Entonces, pues tenían que detener completamente para que vean que pues al ser algo tan sensible, ¿no? Tan importante, que el sonido sigue siendo pesado, pero por lo menos para mí, pues por ahí tiene muchísimo, muchísimo que cortar. Y bueno, yo no sé si sabía algún tipo de esos detalles por lo menos, porque hay que contextualizar esa parte, lo del punk y toda esa parte. ¿Qué le parece a usted eso? Porque no sé si por ahí pudo encontrar algo de esa parte. Sí, todos estos detalles que mencionas, Andrés, y por ahí también que estoy investigando un poco y leyendo un poco
sobre la historia y el contexto de este disco. Y yo personalmente siento que en ese momento la banda ya venía arrastrando muchos problemas y ya se estaba volviendo una bola de nieve, ¿verdad? Tanto el problema de la adicción, el abuso tanto de drogas como de alcohol, eh, la falta de creatividad, por así decirlo, o el querer tratar de mantenerse en tendencia, en no perder la popularidad, buscando sonidos populares de bandas, por ejemplo, este, como lo que mencionaba de los Eagles, por ahí, que una de las canciones ahí como que trataron de hacer un poco al estilo tipo los Beatles y ese tipo de detalles, ¿verdad? Siento que en ese momento todo este tipo de cosas al final eh, afectaría mucho a la banda. Se puede ver claramente en este disco y lo vamos a ver posteriormente y lo que terminaría en varios acontecimientos que vamos a ir viendo en los próximos discos. Sí, sí, la verdad, pues muy, muy interesante el contexto de este disco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. También quiero pues hablar un poquito de la portada, porque al menos, bueno, no sé si usted encontró algún detalle por ahí interesante, pero esa portada, bueno, para mí es algo que los que les gusta el disco y por ahí pueden buscar, ¿verdad? Los que no tengan la portada en su pues, dispositivo por ahí, pues es una portada primero que me parece extraña. Viniendo de Black Sabbath ya no tenemos nada pues explícito con los números, ¿no? Como fue pasado con el Sabbath Bloody Sabbath o algo así que fuera como negro, como realmente algo que fuera en esta parte pues a generar algún conflicto, algo de la famosa incertidumbre por ahí, de generar molestia en los demás, de ser polémicamente ahí también la políticamente incorrectos, generar polémica, todo esto. Y bueno, es una portada blanca. Empezamos por ahí, que anteriormente, pues solamente era creo que la portada anterior es lo que habíamos visto, algo así, y se ve algo totalmente pues fuera de lo común. Al menos yo no considero que sea una portada tan agradable. Por ahí, de los detalles que pude encontrar es que esa portada pues fue diseñada por un grupo que se llama Hipnosis. Es un grupo inglés fundado en el 68 que se encarga pues a diseño gráfico. Osborne una vez pues la describió como dos robots atornillando de una manera bastante extraña, en una escalera eléctrica. Por ahí, el que fue el diseñador, Storm Torgenson, dice de Hipnosis, comentó por ahí que no le gustaba mucho esa portada, que el título de la pieza, el éxtasis técnico, ¿verdad? Technical Ecstasy, pensé en algo pues exático, que en lugar de técnico, digamos, inmediatamente pensó en un éxtasis de términos sexuales, algo como una cúpula mecánica que sería hacer, y luego pensó en éxtasis como enamorarse, tal vez durante un breve encuentro, una escalera mecánica, y como técnico pensó en dos robots. Entonces, por ahí va teniendo un poquito más de sentido. Después, lo que es en la parte del diseño, pues las figuras curvas las hace para la mujer y pues ya lo que es un poquito más duro, lo que es más angular, de manera pues más masculino. Entonces, tiene un poquito más de sentido cuando usted lo ve así ya en la explicación, pero realmente es complejo digerir este disco y ya de por sí, pues lidiar con lo que es la música que vamos a entrar después. Pero esas de las portadas más extrañas que para menos para mí tienen muy poco que ver con algún contexto y si no hubiera sido por eso, al menos se hace difícil o complicado. De hecho, cuando se ve el disco completamente sorprendido, dice, ¿cómo esto es Black Sabbath? Al menos eso es la primera vez que yo lo vi, pensé en eso. ¿Qué le parece a usted después de comentar todos esos datos? Sí, de hecho, viendo la portada, igual, bueno, de primera mano, de primera entrada, no le veo mucho sentido, ¿verdad? Ya a la hora ya de ver la información, de todo eso que mencionabas, ¿verdad? Los robots y todo este contexto, sí, sí se le encuentra un poquito más de sentido, pero sí, sinceramente, em, y es un reflejo de las canciones también siento yo, ¿verdad? Definitivamente ni siquiera en la portada llama la atención, si no es porque uno eh, se pone a investigar
el contexto y de qué trata verdaderamente esta portada, no le vería ningún sentido. Entonces siento yo que también es parte del reflejo de lo que es este disco, ¿verdad? Entonces sí. Y sinceramente personalmente no me llama mucho la atención, para serte sincero. Si es que honestamente, o sea, cuando usted ve ya la portada como tal, usted no esperaría eso después del álbum anterior, de la seguilla de discos que venimos, que aún hasta el volumen 4, pese a ser muy sencillo, por lo menos da cierto diseño que uno dice, va por otro lado, pero bueno, creo que es un claro reflejo del sonido por ahí. Otro detalle, antes de empezar por ahí, tiene pues dos caras, me parece que vi una que era como en una parte, lo que era donde vienen las letras de los títulos de los discos, de las canciones, perdón, y vienen pues en una parte como las cuatro caras, como una parte, como un diseño como mecanizado por ahí, en una como caricatura, y en otra parte es como ya las partes como de la escalera mecánica, donde ya los robots pues se retiraron. Entonces son dos portadas traseras diferentes, digámoslo así. Y otro detalle es que por ahí Geezer Butler y el guitarrista AC/DC Malcolm Young estaban pues bastante tensos. Es algo que se produjo un altercado ahí en ese previo, en la grabación, donde Butler sacó un peine que era pues como las famosas cuchillas que son retráctiles. Entonces se iba a peinar o no sé qué fue el asunto y pues Young pensó que era pues algo que era directamente a ofenderlo, ¿no? Entonces pues ya se produjo un altercado y de hecho me parece bastante interesante por ahí que aparte de eso y también comentan, ¿no? Lo del detalle de que todo eso está en Highway to Hell, The Life and Times of AC/DC, Legend Bon Scott Clinton Walker, que fue el escritor de este libro en el 76, donde habla de todo ese detalle del problema, del abuso de sustancias, que era increíble ver a Black Sabbath en estudio en ese momento y todo lo que hacían. Y el detalle de que pues ya Bill Ward, de tanta era la psicosis, tanto era el asunto de estar consumiendo que ya le daba pues, después del concierto en Winnebago, creo que es por ahí, alquila un carro, ¿verdad? Porque ya le da miedo volar, de tanta la psicosis, tantas cosas que ya tiene por ahí, que ya empezamos a ver pues ya el afecto solamente, ¿verdad? En lo que es previo a grabación como tal, de estar en el estudio. Entonces es bastante loco. Y bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto ya a las canciones para ir aterrizando el asunto. Entonces, pues por ahí tenemos en el primer lado, digamos, las primeras cuatro canciones, Backstreet Kids, You Won't Change Me, It's Alright, Gypsy. En el segundo lado, All Moving Parts, Stand Still, Rock and Roll Doctor, She's Gone y Dirty Woman. Entonces, por ahí, Juanca, de esas 8 canciones, como venimos viendo, como siempre, que en los cassettes se puede cambiar el orden por ahí, que a manera general, qué canciones por ahí le llaman la atención, cuáles le gustaron y ya después profundizaremos en detalles. Ok, sí, de las canciones de este disco me llamaron la atención específicamente tres canciones. Por ejemplo, la primera, la de Backstreet Kids, que es una canción rápida, movida. Siento que es un buen inicio para este disco, ¿verdad? De las que me llamaron la atención. También la segunda, You Won't Shake Me, me llamó la atención, por lo menos el principio y el final, que tiene un estilo, o al menos tratando de evocar los primeros discos, ¿verdad? Ese sonido siniestro, oscuro. Por ahí me llamó la atención también esa canción. Y la que siento yo que es la mejor de este disco, que es Rock and Roll Doctor. También fue la canción que más me gustó de este disco. Los riffs de guitarra, incluso la energía de Ozzy. En general, siento que es, a manera personal, la mejor canción de todo el Technical Ecstasy. Sí, sí, la verdad es que pues son muy buenos temas. Bueno, este álbum al menos es conocido por Backstreet Kids, Gypsy, Rock and Roll Doctor, por ahí. En lo que era los sencillos era Dirty Woman y Rock and Roll Doctor, los que seleccionaron, al menos ellos, para funcionar como sencillo, los de 45. Pero bueno, yo considero que aparte de esas canciones también a rescatar por ahí
You Won't Change Me, que es algo que me hizo muchísima gracia, y esta canción de It's Alright por ahí, que pese a no ser el sonido Black Sabbath, de pronto vamos a comentar algunos detalles que cuando uno empieza a escuchar claramente no suena el típico Black Sabbath, pero bueno, por ahí hablaremos de eso. Entonces, démosle una con las canciones en esta segunda parte ya y empecemos entonces con Backstreet Kids, que es uno de los temas por ahí que uno pensaría que son al menos de los temas a rescatar, porque al menos a mí sí me hace muchísima gracia esa parte. Entonces, hablemos de lo que sería la primera canción, Backstreet Kids. Por ahí, Juan Cadele, ahí una vez. Ok, sí, no, como te decía, es de las canciones que me llamaron más la atención de este disco. Siento que es una buena canción, es movida, rápida, y rescatar los riffs de guitarra, eh, la energía de Ozzy que no la pierde, ¿verdad? A pesar de, de los años, lo mantiene ahí. Y en general, siento que es un buen inicio de la canción, perdón, un buen inicio para este disco. Entonces, de los puntos altos de este disco, siento yo que es esta Backstreet Kids. Sí, sí, la verdad es un tema por ahí bastante interesante. Al menos para mí sí considero que es una bonita forma de abrir el disco, pero no considero que al menos en el orden de las canciones hubiera usado yo esta para abrirlo. O sea, la letra me gusta muchísimo, pues tiene su riff, tiene su peso hasta cierto punto, ¿verdad? Hablando del contexto del disco en total, porque no va a ser como un tema como el que podríamos hablar en cualquier otro disco anterior, que realmente hablen con algo directamente, ya que usted se espera el sonido Black Sabbath, y yo dije, realmente, pues apenas le puse el disco, ¿no? Uno dice, mae, esperaba algo realmente que me hubiera ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de algo más tenebroso, más por esa línea, que era lo que teníamos acostumbrados, pero la verdad está bien. La letra por ahí habla de ser rockero, ¿no? De qué es la vida de un rockstar, acerca de su pues, soledad y toda esa parte, pero que realmente pues no piensan que nadie que los por lo menos intente cambiar su estilo de vida, pues lo van a cambiar. Entonces por ahí es lo que trata la letra, me parece bastante interesante ese concepto, pero musicalmente por ahí me agrada, pero no me termina de convencer ese tipo de canción para abrir el álbum. Entonces, pues vamos a la siguiente canción para darle por ahí, que en ese caso sería You Won't Change Me. ¿Qué hablar de You Won't Change Me ahí, Juanca? Sí, no, como te decía, esta canción es interesante. Siento que tratan de evocar un poco, de retomar ese sonido siniestro, oscuro de los primeros discos. Eh, y en particular me gustó, eh, siento que también de los puntos altos a destacar de este disco. Y, y también por ahí al menos me preguntaba por qué no tratar en ese momento, por qué la banda no trató de retomar totalmente, ¿verdad? Este sonido de los primeros discos y solo se limitaron a tratar de retomarlo en una sola canción. Siento que tal vez si lo hubieran tratado de retomar un poco más con el resto de canciones, tal vez por ahí les hubiera ido un poco mejor. Son, son por ahí pensamientos que se le ocurren a uno de momento, pero quién sabe, ¿verdad? Que lo que ellos pensaban en ese momento, pero las cosas como son, ¿verdad? Entonces, pero sí, una canción interesante para mi opinión. Sí, sí, la verdad como hablamos, coincido. Eso es de esas canciones que uno, pues al menos, pues para mí, tienen ese sello dentro del sonido de las canciones más pesaditas, ¿verdad? Por ahí, que pueden coincidir con ese sonido característico de Black Sabbath que venimos acostumbrando. Son de las canciones por ahí que me comentaban, pero yo pondría esta. Me gusta mucho la forma en que inicia este tema. Ese tipo de sintetizadores, es una forma gradual, como más tenebre, ¿verdad? Como más lúgubre, más este tipo
y sonidos, que es lo que pues, está caracterizando a Black Sabbath. Entonces, pues me gusta muchísimo eso. Como les comentaba, el sello tiene un sonido bastante acertado. El solo es bastante rápido, melódico, por ahí con teclados y toda esta parte. Y las letras, pues, hablan en cuanto a sea una mujer o una persona, ¿verdad? Que no los vaya a cambiar, o más sería como a forzar, a dejar de ser algo que ellos pues intentan ser, tener esa libertad de ser ellos, pero yo siento como que al final de cuentas por ahí va todavía siendo de temas que ocupan pues manejar, ¿no? De la libertad llega un punto en que siento que ser rebelde tampoco va por el punto de andar hundiéndose en las drogas, que para mí por ahí es lo que entre líneas se está diciendo, entendiendo el contexto, ¿no? De que pues alguien tal vez los intenta decir, mira, es que tal vez no va tanto el detalle de irse por tantos excesos, o sea, ya hablábamos el disco anterior de encontrarse la mesa de mezclas llena de cocaína, o sea, ese tipo de detalles es el éxito mal llevado, personas que realmente tienen pues el éxito demasiado rápido, y esto pasa con los músicos actuales y siempre va a ser algo que va a pasar porque al menos para mí la industria eso siempre ha sido algo que hacen, tratar de tapar el sol con un dedo cuando algo está mal y darles drogas a los artistas para tratar de convencerlos y que las cosas sigan pues el ritmo y la dirección que esperan ellos tener. Entonces, bastante interesante, pero sí, yo lo hubiera cambiado. Pongo esta en lugar de lo que sería el Backstreet Kids en el orden lógico de las canciones para que tenga como un paisajismo un poquito mejor, digamos. Pero bueno, ya eso es meramente mi opinión. Yo considero que sería mejor manera de abrir el disco. Vamos a, en esa parte, lo que sería la siguiente canción, entonces, que sería pues It's Alright. ¿Qué piensa usted del el famosísimo It's Alright, tema número 3? Sí, por ahí es, leyendo el review del disco y las críticas, ¿verdad? Por ahí, como que la quería comparar el estilo de tipo Paul McCartney, ¿verdad? Del Beatles, una canción, una balada de ese estilo, y particularmente lo que más llama la atención es que la canta Bill Ward, ¿verdad? Eh, y la canción no suena mal, no escucha, es una buena canción, pero siento que igual, como comentábamos en discos anteriores, el estilo por ahí le pesa un poco a lo que ya conocíamos o entendemos por el estilo de Black Sabbath. Entonces siento que como que chocan ahí un poco, no va muy de la mano con lo que ellos venían haciendo. Entonces, por ahí siento yo que le puedo reprochar eso a la banda en estos últimos discos, el tratar bueno, querer buscar una canción o un sonido popular que los haga ahí, que eh, llamar la atención a otro tipo de público, y por ahí traicionan un poco ese sonido tradicional de ellos. Entonces, siento por ahí que eh, tal vez pudieron cambiar ese detalle, o por lo menos tratar de no hacer un tipo de canción tan diferente con respecto al estilo de ellos, pero igual es válido y es parte de la experimentación que ellos venían haciendo en los últimos años, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Entonces, yo coincido en esa parte, o sea, es algo, un sonido pues diferente. Ese sonido, pues como hablábamos, era un momento en que el punk estaba haciendo de las suyas en Inglaterra, en que en Estados Unidos, pues todo el asunto del AOR, ese rock, era mezclado con tintes un poquito tal vez más de pop rock, más mezclados con detalles ahí de un sonido más suave. Entonces sí afecta, y es lo que por ahí quieren hacer en ese sencillo. Como usted comenta, pues Bill Ward es el que se lleva uno la gran sorpresa de escuchar al baterista muy a lo Beth de Kiss, ¿no? Lo último que usted esperaría es ver al baterista haciendo pues su aporte en la voz. Y pues también algo que me llamó muchísimo la atención es que pues, bueno, hablando de la canción como tal, el sonido pues obviamente es más suave, es más tipo balada, tiene esos coros más trabajados, por ahí tiene más melodía, un piano, una guitarra, pues lo que es acústica en el solo. Bueno, denota para mí que pues están buscando una dirección, que están bastante perdidos, ¿no?
de que realmente entre líneas yo leería, pues, ¿por qué todo va a estar bien? O sea, realmente, ¿qué ocupan calmar, no? Creo que por ahí esa ansiedad, esa forma de decir, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, tenemos mucha incertidumbre en cuanto al sonido, ese tipo de contexto por ahí para mí va dentro de lo que hay que ir masticando también. Y pues este tema en específico fue uno de los grandes detonantes, según lo que he visto también, porque en la biografía de Ozzy Osbourne, él pues a veces hace bastantes comentarios en cuanto a esto. En una parte comenta que le gusta mucho la voz de Bill Ward y todo esto, pero en otras partes pues da uno cuenta de que tal vez hace esto para no salir o salir como políticamente correcto con lo que las personas esperan, porque a lo que tengo entendido, el mismo Ozzy pues cuando entró al estudio y Bill estaba grabando las voces, pues es como, mae, ¿qué carajos es eso? Y se empezó a burlar y empezó a decir cierto tipo de cosas. Entonces, o sea, claramente el sonido no es la típica canción de Black Sabbath. Si ponemos a Bill Ward a cantar, a hacer otro tipo de arreglos, ya estamos pues por ahí tal vez perdiendo en algo la identidad del sonido normal. Siento yo que mientras sean los cuatro integrantes no hay tanto revuelo que hacer, pero bueno, hay personas que solo dirán que las canciones buenas son con Ozzy Osbourne y punto. A mí me gusta mucho la canción, la verdad, es explorar otro tipo de sonido, pero viniendo de Black Sabbath me parece que no es como las canciones que yo esperaría escuchar aquí. Y ya por algo pues empieza y Geezer Butler decía por ahí en algún momento que era pues si el Sabotage era el inicio del fin, pues ya aquí están empezando a dar los primeros pasos, empiezan a crear todo ese tipo de problemas dentro de la misma banda, con esa química que discos como el Paranoid o el Master Reality eran pues innegables. Hoy en día en esta pieza en específico es donde empiezan a salir las rencillas y bueno, empieza a ver uno el caos que empieza a generar como decimos siempre, las drogas, el no llevarse bien con los amigos y todo esto. Entonces, Sí. bueno, démosle a Gypsy, que es la que sigue. No, no, tal vez para hacer un último aporte en esta canción, ¿verdad? Oh, It's Alright. Tampoco estamos diciendo que todas las canciones de Black Sabbath tienen que ser oscuras o sonido fuerte o así, para que no nos malinterpreten ahí los que nos están viendo, sino más que todo es con respecto al estilo y a la identidad de la misma banda, como ya mencionaba, ¿verdad? Hubo un cambio muy drástico, al menos uno siente, ¿verdad? En este tipo de canciones, y es lo que más que todo queremos eh, o nos referimos exactamente. Sí, exacto. Lo que por ahí a la larga es venir haciendo el recorrido de disco por disco, que es justo lo que venimos haciendo. Uno se sorprende de ver el cambio de un disco, como en ese caso el anterior, el Sabotage, a ese sonido. De eso es lo que tal vez estamos tratando de contextualizar para que sea un poquito más sencillo por ahí. Pero bueno, hablemos entonces de la canción Gypsy. Entonces, dele ahí a lo que sería el tema, que es en ese caso por lo menos uno de los que a mí bastante me gustan. Dele. Uh -huh. Sí, bueno, particularmente esta canción de Gypsy no me llama mucho la atención. Intenté escucharla ahí varias veces, pero no lo logré. Entonces, por ahí no tengo como muchos comentarios al respecto, ¿verdad? Es una canción normalona del disco y particularmente no me gustó. Ok, ok. Entonces, para ustedes, esta canción se considera más bien lo que llamaría uno relleno, de las canciones que Eh, son ni fu ni fa. Exactamente. Ok, ok. Está bueno, ¿no? La verdad es que, como digo, siempre hay criterios divididos. Para mí esta canción sí considero que es bastante interesante, porque al menos dentro de las canciones que hay, esta sí noto, pues tiene una forma de tener un ascenso, ¿no? De crecer, de tener esa energía fuerte que tiene pues a reflejar un poco ese tipo de detalles. También la parte un poco más progresiva, que siempre ha sido característica de Black Sabbath y el rock de los 70s. Y como a mitad de la canción por ahí ya vuelve a bajar allá o con otro tipo de sonido, que es donde es complicado. Tiene un gran intro batería, al menos eso sí puedo constatar. Me parece que Bill Ward en esa parte sí hizo muy buen trabajo. Las guitarras por ahí, eléctricas y acústicas,
y pues como le comentaba, es algo, un sonido muy 70 para mí, no tiene gran diferencia. Hay un grito al final que es bastante interesante de Ozzy, pero sí, la letra pues va en cuanto a lo que es esta parte o las famosas las gitanas, ¿no? Que siempre uno dice tienen su personalidad, tienen su historia, todo ese tipo de detalles acerca de la cultura gitana y sobre todo las mujeres, que es de lo que se trata esta letra. Y en la primera parte como que habla la conversación muy bonita en cuanto a esto, y en la segunda parte ya empieza a hablar pues como ya de que le va a leer, ¿no?, el futuro, y se hace un poco más oscura. Entonces eso me hizo gracia, honestamente fue de las cosas que tildo ahí, pero probablemente tampoco sea de las cosas que digan, me voy a sorprender, qué canción más diferente sacó Black Sabbath en el Technical Ecstasy, ¿verdad? No es ese tipo de reacción. Tal vez como para puntualizar un poquito, tratar de sacar cosas buenas, que sería lo que pienso yo por ahí. Pero bueno, creo que más allá de eso, sí está bastante limitadita. Entonces, vamos con el siguiente tema, que sería, en ese caso, All Moving Parts Standing Still, que sería el siguiente tema. ¿Qué hablar de ese tema, Juanca? Sí, igual, y me pasó lo mismo con esta, de hecho. La escuché varias veces tratando de por ahí contextualizar, pero igual no lo logré. Siento que igual es otra de las canciones de relleno. Por ahí tal vez es un detalle eh, de lo que trata la canción, ¿verdad? De lo que estaba viendo, que la canción que trata de un travesti que se convierte en presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que a lo según decía Gis Butler, en referencia a la sociedad americana, que era muy este, misógina y por ahí. Pero aparte de eso, siento yo que igual no es una canción que a menos personalmente me llame mucho la atención, y siento que igual de las de relleno del disco. Sí, exactamente. De hecho, eso es lo que iba a comentar. Estados Unidos tiene, o por lo menos en ese momento, en los 70s, pues hay que poner en contextos aparte. Ellos son, pues, personas que son británicos, están acostumbrados todo como a la vieja escuela, ¿no? Ese tipo de mentalidad. Y llegan a Miami y este es un disco que está caracterizado por ese tipo de detalles. Querían, pues, poner tal vez a claridad de todo el mundo ahí, donde lo puedan notar, que también en ese momento pues era algo como muy abierto, como muy misógeno hasta cierta parte, que siempre ha sido pues la cultura americana, ¿no? Realmente así el estadounidense pues tiende a ser de esa manera, y sobre todo en los 70s con todo el background, todo el trasfondo de hippies y punk y todo ese asunto, es una mezcla ahí, y realmente el inglés siempre ha sido alguien que tiene como más recelo, como más, cuida más ese tipo de detalles, y pese a que hablan tal vez en temas anteriores, como hablamos de otro tipo de detalles como Gypsy, o en ese caso producto, lo que llamamos como Dirty Woman, por ahí, tienden cierto recelo, cierto forma de hablar, ¿no? Que ellos no hablan de una manera tal vez tan peyorativa, que no era algo que va a ser normal en el lado de Estados Unidos, hablando de bandas como Motley Crue y más, que podemos ser claros en lo que es su forma de componer la letra, su comportamiento, pero es parte en eso, en tirar, digamos que una pequeña bofetadita en ese contexto, tratar de hacer cierta burla a la presidencia de Estados Unidos, pero bueno, de eso es lo que por ahí habla la letra, y sí, bueno, que la verdad está bastante pasable esa canción, para ser por lo menos honesto con esa parte, coincido con esa parte. Entonces vamos a la siguiente canción, que sería She's Gone. Ok, no, esta canción, igual, escuchándola y ya mastigándola un poco, sí, se ve que está bien realizada, ¿verdad? Entonces, estos detalles de la experimentación, la balada con orquesta, los sintetizadores y todos esos detalles que hacen que sea al menos el sonido de la canción muy bueno. Sin embargo, igual siento que, como mencionas con It's Alright, tanta experimentación, como que ya uno siente que la banda se está alejando mucho del sonido del sonido original de ellos, y también le critico esa parte, ¿verdad?
aunque la canción no es mala, siento que no es la más adecuada para el estilo de la banda, así lo veo yo. Sí, sí, la verdad. Bueno, tocaba la siguiente canción, era Rock and Roll Doctor, pero no importa, ahí vamos a hacer la excepción. Continuando con lo que es She's Gone, sí, la verdad es que es una balada, pero bueno, ya Black Sabbath no nos sorprende con una balada, ya habíamos escuchado baladas anteriormente, pero siento que no añade nada nuevo, o sea, venimos hablando de otra canción acerca de una mujer y es más de lo mismo. No hay nada que se estén reinventando, no me están dando un contenido diferente. En la experimentación siento que esto más bien en lugar de ser bueno, más bien me da un sonido más bien muchísimo más AOR, más hard rock, que si bien me gusta muchísimo este género y ese sonido, pues para Black Sabbath nuevamente no calza, no me están dando las cosas por ahí que es ese sello particular de ellos, que para mí la identidad por ahí, como siempre decimos, se está perdiendo y la química empezaba a generar problemas, pero sí, She's Gone, pues al menos musicalmente, podemos decir que el disco tiene un buena máster, que tiene buenos arpegios de guitarra, que tiene chelos, que tiene un trabajo elaborado, pero seguimos en lo mismo, seguimos hablando de la elaboración versus la identidad de la banda, el sonido clásico, entonces por ahí va el detalle. Entonces, eh, bueno, Rock and Roll Doctor, que era uno de los sencillos, hablemos de ese tema. Sí, como mencionaba al principio, ¿verdad? Este Rock and Roll Doctor es en mi opinión personal, la mejor del disco, al menos mi favorita. Tiene un sonido bastante interesante y rápido, los riffs, los vocales de Ozzy bastante buenos, son un punto alto de este disco y siento que es la mejor, definitivamente la que más me gustó de este disco. Sí, la verdad, bueno, hay dentro de los discos malos siempre hay cosas buenas a rescatar, siempre hay temas agradables, al menos para mí Rock and Roll Doctor es uno de esos temas, de lo que uno diría del ahogado del sombrero, como decían los abuelos por ahí, y pues tiene su cobel por ahí para marcar el tiempo, un detalle interesante, que es algo que me llamó mucho la atención, y el riff principal, al menos el riff principal para mí, que me gusta mucho, es de los temitas más pesados, aún siendo así, un riff más llevado a la esencia hard rockera. Porque si ese tema, ese riff, en cualquier otra banda, hablemos de, no sé, LA Guns o cualquier otra banda que me vaya a hablar de ese tipo de sonido, pues ahí sí realmente calza y sería un tema clásico para ellos. Pero al menos el tema está muy bueno, pero es al menos en lo que es el sonido un poquito los más pesaditos para ya como ponerle puntos buenos al disco en ese tema, por lo menos para mí. Entonces, bueno, el último tema que nos queda por hablar es el tema Dirty Woman. Por ahí, ¿qué comentario por ahí acerca de Dirty Woman, Juanca? Sí, yo creo que lo que llama más la atención de esta canción puede ser la letra y lo que trata, ¿verdad? Yo, con respecto al sonido, igual ahí como tratando de rescatar un poco el sonido clásico o de discos anteriores. Particularmente sí, me gustó la canción y con la letra, ya referenciando a la canción, es interesante y siento que, aunque no la pongo dentro de mis favoritas del disco, siento que pasa la nota, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo en lo que es esta canción, Dirty Woman, lo que uno habla y busca en el contexto, nuevamente otra canción acerca de mujeres. Bueno, eso específicamente habla acerca de las trabajadoras del sexo, eso es lo que pues habla más que todo por ahí. El sonido muy al inicio me inicia sonando como el grupo Blue Oyster Cult, algo como más de los 70, ese tipo de acordes, los teclados, a cómo empieza. Eh, por ahí tiene varios cambios de ritmo, tiene un riff bastante bueno que considero yo. Y el solo de esta canción me acuerda mucho de temas como el tema posterior que va a tener con Dio, que es en el de Humanizer, el tema I, que por ahí
veo pues ciertos trazos de guitarra por ahí, ciertos similitudes por ahí, cierta influencia claramente de ese momento que está pues ya desarrollando tal vez un poco más técnica en lo que es solo Tony Iommi, pero me recordó mucho el solo de AI, el de Humanizer con Dio, posiblemente ya en los 90s, pero para que vean que podemos rastrear también el sonido, que me parece bastante interesante. Entonces, por ahí algo para también poner otro punto, tampoco me parece que sea de mis canciones favoritas, pero bueno, eh, tampoco considero que sea tan mala la canción, pero eso es lo que venimos hablando. Entonces, antes de hacer pues ya el comentario final para ir cerrando el programa del día de hoy, lo que sí me gustaría hacer primero es pues nuevamente acordarles, ¿no? A los compas por acá, el hecho de que pues por ahí tenemos las plataformas que son pues donde pueden encontrar nuevamente pues todo el contenido de nosotros, donde ver los episodios y toda esa parte. Entonces pues vamos a repasar brevemente lo que en esa parte sería pues las plataformas. Como siempre les comento por ahí, bueno, los que nos van a estar oyendo no van a poder verlo, pero tenemos lo que es claramente YouTube, la versión en video de lo que es el programa. Y después en los que es ya el podcast como tal, ¿verdad? La postproducción. Pueden encontrar el audio en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en iBooks. Y si les queda alguna duda, también pues pueden encontrar toda la información en colmillorockero.com, que es nuestro sitio web, para que por ahí traten de pasar la voz, de comentarle a los compas pues, acerca de ese tipo de proyectos, de todo el proyecto que estamos haciendo, también acerca del bootleg que tiramos, ¿verdad? El audio y concierto de Foo Fighters a manera de agradecimiento por los 10 programas que ya pasamos, para que los puedan encontrar, pues, toda esta información, que lo busquen en las redes sociales, tanto el Twitter como el Instagram. Y bueno, ya para ir cerrando, haciendo un comentario final y ya ir poniéndole números a esto, que es lo difícil, porque ahí sí viene un problema con lo que son los números. Es el hecho de decir, mira, es que este disco es bueno, es malo, sí, pero hay que ponerle un numerito y es la parte complicada, siendo Black Sabbath, siendo cosas buenas, cosas malas. Así que, pues bueno, yo le tiro primero chicharrón a usted, por ser el mayor. Dele, Juanca, a ver qué hablar de y qué número ponerle. Ok, ok. No, como lo mencionaba en la introducción, ¿verdad? Haciendo un balance general del análisis, todo esto que hemos comentado, yo siento que la palabra adecuada para este disco, para describir, no sería un disco malo, sino un disco flojo, decepcionante, al ser de Black Sabbath, ¿verdad? Más que todo. Entonces, eh, con respecto a todo esto que hemos mencionado, yo le pongo una calificación de 6. 6, la verdad es que, pucha, sí está, y está bajito, porque honestamente hay que ser honesto, o sea, hay que darle, pues sí, créditos cuando hacen las cosas buenas, pero a Black Sabbath también hay que exigirle y hacer las cosas y, pues bueno, yo no me voy a ir tan abajo, sí estoy, pues, eh, bastante consciente que es un disco flojito, diría que de lo peor que he escuchado Black Sabbath, de los discos que, como le comentaba a usted por ahí, son discos que uno escucha una, a lo mucho dos veces para tener el culto, decir que ha escuchado toda la discografía, pero no es un disco que me gustaría estar escuchando a cada rato y si me preguntan otra vez, no me gustaría volverlo a escuchar porque no veo que me aporte nada ese sonido, realmente para escuchar hard rock, que al final muchas de estas influencias terminan siendo eso, es lo que escucho cualquier otra banda hard rock, entonces yo le voy a dar un 7, la verdad está apenas como para decir que realmente es uno de los primeros 6 discos, pero ya sí ve uno el declive, las cosas y bueno, al menos en este disco puedo decir que pude encontrar algunas cosas que me gustaron, pero ya vamos viendo de que posteriormente van a haber otras cosas, otro tipo de contextos que van a ir afectando el sonido y al menos para mí ya no sé si el próximo disco sea tan benevolente con la calificación, pero al menos con esto
por el trabajo, por canciones como It's Alright, que considero que, pues, si bien es una canción que no va en el disco, pero que tiene un trabajo, que veo que intentan otras cosas, que sale Bill Ward de su zona de confort haciendo las voces por todo lo que tuvieron que lidiar también, ¿no? En la parte de la orquesta de este otro grupo, ¿no? Que el manager los prefirió dejar botados, todo ese tipo de detalles que digo, mae, al menos terminaron el disco, pero por lo menos para mí sí es complicado. Pero bueno, ese fue el episodio número 11 de Colmillo Rockero. Juanca, ¿qué más comentar ya para los próximos episodios por ahí? ¿Cuál será la siguiente temática? ¿Con qué vamos a seguir en este siguiente episodio? Ok, sí, para el siguiente nos quedaría el Never Say Die, y sería el último disco al menos de esta época de Ozzy con Black Sabbath. Ya entraríamos a una nueva era que después ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero sí, lo que tocaría la próxima semana, sí, es el último disco y esperar a ver qué tal, si mejoraron o si más bien empeoraron o se mantuvieron igual. Entonces, para que estén atentos ahí al próximo programa. Sí, sí, la verdad, veremos con Never Say Die, el último de la era Ozzy Osbourne. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Black Sabbath con esta evolución musical que va llevando por ahí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Juanca por acompañarme el día de hoy. Como siempre, un placer. Y pues a todos los que nos pues, vieron o nos escuchan, al menos por lo que es las plataformas de distribución del podcast. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente semana, el próximo martes, para que lo tengan por ahí presente como siempre. Un saludo de mi parte y rock and roll. Nos vemos, gente. Rock and roll, pura vida, gente.